La movida de poder de hoy es la pelea digital entre los precandidatos donde las pullas son estrategia, como dice la canción. En una campaña con más de 100 precandidatos presidenciales, las redes sociales se volvieron el ring favorito para tratar de sobresalir a través de pullas o de guiños. En La Silla hicimos el ejercicio de analizar más de 11.000 trinos de los precandidatos entre enero y hoy, para ver qué tanto se atacan o apoyan entre ellos. Y el resultado es una campaña cada vez más pendenciera. Vicky Dávila encabeza la lista de quienes peor hablan de sus rivales. Una muestra de que la estrategia que usó como periodista de atacar para defenderse de críticas continúa en la campaña. Sus blancos favoritos son Claudia López, a quien llama camaleona, y Daniel Quintero, a quien califica de imputado mentiroso redomado. Es una relación complicada que pasó del amor al odio. Cuando Vicky dirigía Semana, el cubrimiento de la entonces alcaldía de Quintero era blando y prácticamente remaban hacia el mismo lado. Hoy no se toleran. Precisamente, Quintero es el otro precandidato que se mete más con los demás. A Vicky le contesta puya con puya, pero también usa la estrategia de poner la otra mejilla cuando sus contrincantes lo critican. Por ejemplo, ha apoyado a Corcho y a Cepeda en redes, llamando a la unidad, a pesar de que estos lo han criticado por no representar las luchas del pacto. Abelardo de las Priella juega a lo mismo. Pese a las fuertes críticas que ha recibido de Vicky, le ha propuesto aliarse. En contraste, Iván Cepeda es la cara zen del tablero. Habla poco de los demás, casi siempre bien, y recibe la mayor cantidad de menciones positivas, especialmente desde la izquierda, donde ya lo respaldaron Pizarro y Bolívar. Del lado del centro, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo son los únicos que no se meten en broncas. Unir y no separar, nos dijo Oviedo, pero en redes sociales eso puede pasar factura si quieren ser más visibles. Los mensajes que atacan tienen casi el doble de retrinos que los que apoyan. Y el clima solo se está calentando. En enero, los precandidatos se lanzaban unas 750 menciones negativas al mes. En septiembre ya van más de 1.000. En campaña, como en la canción, uno pega y el otro devuelve. Y será así hasta que varios empiecen a quedar en la lona. La movida de poder de hoy ocurre detrás de las puertas cerradas del Consejo Nacional Electoral, que define las reglas electorales en Colombia. Aunque sus sesiones son reservadas, La Silla tuvo acceso a un fragmento de 8 minutos que bastó para ver los afanes, tensiones y desórdenes que se viven en ese tribunal. Ocurrió el 23 de septiembre y el tema era clave: la fusión del pacto histórico, la consulta y el expediente de la campaña Petro. La sesión arrancó a las 11 de la mañana con 7 magistrados en sala y 2 conectados virtualmente. El primer rollo se centró en qué debatir. La magistrada Fabiola Márquez, de Colombia Humana, llegó con 2 ponencias que no estaban en el orden del día. Eran expedientes para sancionar a Maíz y a su propio partido por no reportar gastos de campaña. Con eso buscaba destrabar la fusión del pacto, atascada por esas faltas administrativas. A los demás magistrados los tomó por sorpresa. 2 ponencias que traigo en la mano. Que tienen que ver con el Partido Maíz y el Partido Colombia Humana. ¿De qué? ¿Dónde? De esos temas. ¿Y por qué? ¿Qué temas? Claro, yo voy a hacer los manos, claro que sí. Sí, pero no ellos estudiaron. platicaron que se allanan a nosotros por las investigaciones que yo tengo. El apuro no era gratuito. El CNE había aprobado la fusión del pacto histórico, pero a medias. Dejó por fuera a Colombia Humana y progresistas aplicando una norma de 2011 que impide fusionar, escindir o disolver partidos con sanciones pendientes. Y hasta que no se resuelvan, el CNE no procederá con la fusión. Era tal el afán que hasta la magistrada Alba Vázquez, también petrista, desconocía los textos. ¿Me la puedes enviar digital, por favor? Y eso lo conocen los asesores. Ya la voy a diligenciar, la voy a diligenciar y le envío al magistrado. Márquez salió a defenderse. Así como trajeron la última ponencia el magistrado Álvaro y el magistrado Benjamín en el caso de los topes de Petro. Y ahí estalló el rifirrafe. Y está no le echen el cuento. No. Ay, yo me refiero a la primera ponencia. También está radicó. Te entregaste un CD ese día, pero estuvo para... Claro, le entregué a las 7:48 de la mañana los CDs para cada despacho. Yo eso no lo hago. En medio de esa discusión, Márquez terminó admitiendo que sus resoluciones eran copy-paste. Pero en el 99% del contenido de la resolución son similares a los que nosotros ya hemos fallado en esta sala plena. Los que fallamos contra ADA o frente el Polo o contra varios partidos, sí. Cuando sancionamos por el deber de debida diligencia
en el artículo 25. Entonces, yo lo que hice fue copiar y pegar realmente de los que ya hemos aquí aprobado por unanimidad, esos cambios. Entonces, realmente... Con los ánimos más fríos, las ponencias finalmente se aprobaron 15 días después. Sin embargo, todavía quedan investigaciones sin cerrar. El futuro del pacto sigue enredado, pero esta sesión dejó claro que el desorden no está solo en los partidos, sino en quienes deberían ponerles reglas. La movida de poder de hoy son los líos de paternidad que sacuden a la Corte Constitucional y en los que terminó metido el presidente Petro. Alguien que niega un hijo no puede ser presidente de la Corte Constitucional, escribió Petro refiriéndose a Jorge Enrique Ibáñez, quien hoy preside el alto tribunal y con quien tiene una pelea casada. Lo hizo después de que el portal Casa Macondo revelara maniobras de Ibáñez para negar la paternidad de un hijo. Esto pese a una sentencia de 2004 que lo declaró padre extramatrimonial y que incluyó una prueba de ADN con coincidencia del 99.9%. Entre lo que denuncia el medio está que Ibáñez le ofreció pagarle los estudios a su hijo a cambio de que renunciara a usar su apellido. También reveló que el expediente desapareció y luego reapareció cuando años después el hijo, que hoy tiene 43 años, quiso reclamar su derecho. Pero la indignación de Petro con este caso chocó con su propio espejo, porque él mismo ternó a un magistrado también con líos de paternidad, su exsecretario jurídico Vladimir Fernández. En 2006, Fernández fue demandado para que reconociera la paternidad de una menor que había nacido en 1992 y que hasta entonces él había negado. La madre de la menor pidió en varias instancias que Fernández se hiciera un examen de ADN para cotejar el vínculo, pero según el expediente fue imposible notificarlo por mucho tiempo. El caso llegó 6 años después, en 2012, a manos de la Corte Suprema, quien lo obligó a hacerse ese examen de paternidad. El examen se realizó año y medio después y determinó que Fernández era el padre de la menor y que la demandante tenía razón. El hoy magistrado reconoció los resultados y tramitó un acuerdo para que las demandantes desistieran y pidieran el retiro de la demanda en diciembre de 2014. A raíz de su trino, varios usuarios le recordaron al presidente cuando en una entrevista con Cambio dijo que no crió a su hijo Nicolás Petro. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Lo dijo en medio de las acusaciones contra Nicolás por haberse quedado con plata de la campaña presidencial irregularmente. La movida de poder de hoy es pequeña, pero muestra algo grande, que Gustavo Petro está personalmente involucrado en meter a las maquinarias en el pacto histórico. Este caso ocurrió en Bogotá. Petro intercedió para meter a una candidata a la Cámara con vínculos con la política tradicional en las listas del pacto. El 7 de octubre, en una reunión en la Casa de Nariño con el Comité Político del Pacto Histórico, el presidente Petro se quejó porque se había vetado a una aspirante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero. Oficialmente había sido excluida porque no estaba ligada a procesos del pacto, según el comité político. Sin embargo, el verdadero pero es su esposo y asesor de campaña, David Ballén, exconcejal de Bogotá por el partido de la U y quien paradójicamente apoyó la alcaldía de Enrique Peñalosa, enemigo político de Petro. Romero además estaba cerca de montarse en la campaña de Daniel Quintero, antes de que el exalcalde renunciara a la consulta. Pues bastó con el reclamo de Petro para que el comité se echara para atrás. Romero terminó con el número 50 en la lista de la Cámara. Aunque el pacto le quiso cerrar la puerta, Romero no es una parecida en el petrismo. Trabajó en la alcaldía de Petro en la Secretaría de Gobierno. Allí, cuenta, era recepcionista y le ayudaba a organizar visitas a localidades, entre otras tareas. Por eso empecé a tener una bonita relación con el presidente, nos dijo Romero. Prueba de esa cercanía es esta foto con Petro. La publicó Romero en medio de la disputa con el comité del pacto. Era una foto con una amiga, pero también un mensaje directo. El que lo entendió, contó una persona cercana a la precandidata sobre la publicación. Ya con la bendición presidencial, Romero arranca como una de las favoritas en la consulta de octubre. Una fuerza que ya había demostrado en la Asamblea Distrital de la Colombia Humana.
Allí llegó con una de las delegaciones más grandes del evento, algo que incluso incomodó a sus copartidarios. Su equipo estima que puede sacar entre 11.000 y 15.000 votos, una cifra que la pondría a pelear la cabeza de lista en Bogotá frente a María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, dos fieles del petrismo que buscan repetir curul en el Congreso. Petro soltó el lápiz para que las urnas definan las listas del pacto, pero esta mediación a la brava por Romero demuestra que no lo ha soltado del todo. Sigue trazando líneas y tal vez cruzando la que le prohíbe la ley, la de participar en política.